Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, en esta mañana estoy muy contento de poder compartir con ustedes aquí en Profundizar Más de la Palabra de Dios. Y hoy tenemos el tema titulado Diversos dones unidos en el servicio. Por esta razón comencemos el estudio con una oración para que Dios nos dirija al abrir su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en esta mañana te agradecemos que tú nos permites poder estar juntos a estudiar tu palabra y poder entender por medio del Espíritu Santo cómo tú quieres que seamos unidos en el servicio para ti, en ayudar a otros, en llegar con el Evangelio precioso a un mundo que perece. Permite, Señor, que podamos ser transformados por la palabra que tú nos das y a través del Espíritu Santo que seamos, Señor, llenos de esa paz, de esa seguridad y de ese conocimiento que es conocer a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a comenzar leyendo nuestras Biblias en el primer libro de Corintios, el capítulo 12, el versículo 12. Vamos a ver allí lo que el apóstol Pablo nos enseña en cuanto a la manera como el Señor mira a su iglesia, mira a cada uno de nosotros, cómo somos parte de este hermoso cuerpo y qué realmente es lo que el Señor nos deja allí escrito, nos ayuda a entender nuestra parte, nuestra posición, por decirlo así, en el cuerpo de Cristo. Dice allí el apóstol Pablo lo siguiente: porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Notamos aquí cómo el apóstol Pablo nos muestra y hace la ilustración de cómo en el cuerpo, nuestro cuerpo físico, existen muchos miembros, pero todos son diferentes, sin embargo están unidos a un solo cuerpo. También en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos somos diferentes, todos somos realmente quizás únicos y tenemos una función diferente. Sin embargo, estamos unidos porque el Espíritu Santo es un solo y estamos juntos a Cristo a través de este bautismo, de esta unión que hace el Espíritu Santo. La diversidad de los dones, de los atributos, de los talentos que podemos tener, realmente deben ser unidos bajo este esquema de estar juntos en Cristo. Y realmente esta es una situación que debería ser en nuestra iglesia, en nuestro entorno, algo muy real, donde debe haber una unidad, una verdadera apoyo entre un miembro y otro. Esta manera de usar el cuerpo como una ilustración realmente muestra cuán importante es el poder estar conectados a través del Espíritu Santo el uno con el otro. En la iglesia debería haber ese espíritu, esa unidad, esa manera de trabajar juntos que mostrarían al mundo que realmente los cristianos, los creyentes verdaderos en Cristo, no tienen ningún tipo de animosidad, ni de celos, ni de contiendas, ni de algún tipo de peleas entre hermanos. Pero hemos visto, hemos notado y nos damos cuenta de que todavía carecemos de esa unidad que Cristo desea que tengamos. Parte del problema es que no hemos sido realmente imbuidos con el Espíritu Santo, no hemos permitido que el Señor trabaje en nuestras vidas, transforme nuestro corazón para poder tener esa unidad, esa conexión viva con la fuente que es el Señor Jesús. Si estamos unidos a Cristo, estaremos por inercia conectados unos con otros. Estaremos realmente por este nuevo nacimiento, seríamos una nueva criatura, estaremos conectados a la vida verdadera como los pámpanos, que llevaríamos mucho fruto, unidos a una sola vid, a esta rama preciosa que es el Señor Jesús. Este ejemplo, este concepto, es el concepto que el Señor quiere que comprendamos y que realmente pidamos a Dios nos permita experimentar. Notemos lo que nos dice el versículo 18 del mismo capítulo, que debería ser la fórmula, cómo deberíamos estar conectados al Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Dice allí: pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de ustedes. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables.
Notamos aquí cómo entonces el apóstol Pablo usa la ilustración del cuerpo, de los miembros del cuerpo, para mostrarnos que no puede haber una manera de sentirnos mejor que otros o que alguien no es tan importante como otro. Vemos de que, como dice el apóstol Pablo, la cabeza no puede ser los pies, no te necesito, ni el oído a la mano, no tampoco te necesito, porque todos son usados y son indispensables, son importantes. Esto realmente es un contraste directo al sentido del mundo y de lo que en el mundo, la educación del mundo, establece como criterio de quién es más importante y quién es menos importante. En el mundo y su educación se enfoca mucho a que alguien que conoce, llega a tener un conocimiento más elevado, llega a ser una persona más intelectual, tiene obviamente mayor importancia y relevancia que aquel que no llegó a estudiar tanto. Esto en la Iglesia de Cristo no tiene ninguna fase, ninguna cabida, porque en Cristo ninguno es mejor o mayor que otro. Este concepto en la Iglesia de Cristo debe existir, pero tristemente hemos visto que nosotros realmente tenemos una educación, una influencia mundanal en nuestro pensamiento en la Iglesia y por eso valoramos más a ciertas personas que a otras. Esto debe ser realmente transformado, cambiado a un pensamiento de que todos somos útiles e importantes para la obra del Señor. Por esta razón, el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12, 1 en adelante, la condición, la fórmula de que la iglesia, de que cada uno de nosotros podemos ser realmente transformados y podemos ser unidos uno al otro en Cristo. Dice allí en capítulo 12, versículo 1 de Romanos lo siguiente: Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Notemos aquí que el apóstol Pablo comienza diciendo de que debemos presentar al Señor nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto indica de que hay que hacer un sacrificio en nuestras vidas. El sacrificio comienza con dejar a un lado este pensamiento, esta idea de que yo o alguien que tiene mayor educación, mayores talentos, mayores dones, es realmente mayor e más importante que el que no tiene. Empezar a entender de que debo sacrificarme y debo realmente servir a otro. Y si tengo mayores talentos, deben ser usados exclusivamente en beneficio de otro. Este pensamiento de servicio, de sacrificio propio, es realmente lo que comienza y desarrolla en nosotros un pensamiento de unidad y de valorarnos a pesar de la diferencia o a pesar de que aparentemente seamos más insignificantes o alguien sea menos importante que el otro. Notemos el siguiente versículo. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Notemos aquí cómo el ser un sacrificio vivo nos conduce, nos lleva a no conformarnos a este mundo. Esto quiere decir a no conformarnos al pensamiento, a la educación, a la ideología que este mundo ofrece. Volvemos a decir de que es imposible entender una unidad real o tener un acercamiento genuino entre hermanos si no estamos pensando como Cristo piensa, si nuestra mente no está siendo renovada, transformada, cambiada a un pensamiento celestial, a contemplar a nuestros hermanos, a nuestra gente en nuestro alrededor, como mirar a Cristo, como Cristo los mira, como Cristo los observa, como Cristo realmente valora a cada persona. Esa manera de pensamiento, esa manera de observar, de analizar y de aceptar, es la manera como debemos nosotros mirar. Por esto la renovación, por esto el sacrificio vivo, esto debe ser una práctica en la Iglesia de Cristo. Y notemos qué conducirá, qué llevará esta renovación, a dónde nos va a llevar esta transformación de pensamiento, este sacrificio vivo que el apóstol Pablo nos dice, versículos 3 en adelante. Digo pues a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros.
Notamos aquí como el apóstol Pablo nos dice el resultado de esta renovación de sacrificio propio. Vamos a pensar de sí mismos con una manera sensata, con una manera humilde, con una manera de servicio, de vernos que somos útiles y al igual que es útil mi hermano. Este equilibrio, este pensamiento de equidad, de valorarnos, de amarnos genuinamente, es el ejemplo que el mundo necesita ver en la Iglesia de Cristo. Y mientras no exista esta unidad, no exista esta transformación, este pensamiento diferente, jamás vamos a poder llegar a tener este trabajo precioso y el don del Espíritu Santo de manera poderosa. Jamás vamos a recibirlo como se nos ha prometido, porque nuestras vasijas, nuestras mentes, nuestros cuerpos no están limpias y están vacías de nosotros mismos. Mientras existe orgullo, suficiencia propia, egoísmo, jamás podremos tener la influencia poderosa del Espíritu Santo que nos transformará y nos permitirá realmente tener la unidad que Cristo que sea que tengamos. El Señor quiere darnos el Santo Espíritu porque su obra es la que redime, la que transforma, la que nos enmienda en una vida santificada, en una vida transformada para el Señor Jesús. Por eso, en esta mañana es mi deseo de oración de que podamos tener la experiencia de realmente unirnos a Cristo, de ser transformados, moldeados, ser renovados en nuestro hombre interior, en nuestra mente, para poder así entonces llegar a tener la estatura de Cristo, el rasgo de su carácter y alcanzar al mundo con el Evangelio del Señor Jesús, no solamente por precepto, pero por ejemplo. Que Dios te bendiga en esta mañana, es mi oración. Espero verte aquí mañana también para seguir estudiando más de la palabra del Señor. Dios te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.